He estado enamorada de Elías durante 6 años, y aún seguimos siendo solo amigos. Cuando estuve enferma y hospitalizada, él no solo pagó mis gastos, sino que también se encargó de todo, preocupándose más que nadie. Cuando mi prima se comprometió, él me acompañó a la fiesta. Incluso dio el sobre rojo más grande de todos. Todo el mundo pensaba que tarde o temprano estaríamos juntos. Finalmente, reuní el coraje y le confesé mis sentimientos, pero el hombre solo me miró con indiferencia, jugando distraídamente con su encendedor, y soltó una suave carcajada. Te considero una amiga. ¿Y tú quieres tener una relación conmigo? Lisa, no bromees. Sé buena. Guardé silencio durante un largo rato. Luego asentí con la cabeza. Está bien. Después de ese día, no hablamos por mucho tiempo. La próxima vez que recibí una llamada de él fue 2 meses después. Me preguntó casualmente, ¿en qué has estado ocupada últimamente? Hace tiempo que no te veo. Miré al hombre frente a mí, que era frío y elegante, y le respondí con la verdad. Oh, estoy en una cita a ciegas. Después de decir eso, escuché el sonido de un teléfono estrellándose al otro lado de la línea. Capítulo 1. Nunca pensé que Elías y yo llegaríamos a este punto. Estaba apoyado despreocupadamente en la barandilla, con una expresión relajada en su rostro y una leve sonrisa en sus labios, como si hubiera escuchado un chiste. Me preguntó, a ver, ¿qué es lo que te gusta de mí? Mis manos estaban sudando. Tú eres bueno conmigo, mejor que nadie. Durante estos 6 años, nunca ha faltado a ningún momento importante de mi vida. Para mi cumpleaños, él se encargaba de todo, hacía el pastel, reservaba el lugar más grande y me colocaba en el centro de la atención. Encendía las velas con pereza y decía, pide un deseo. Si el cielo no puede hacerlo realidad, yo lo haré por ti. Tiene una mansión con un enorme jardín lleno de rosas, simplemente porque a mí me gustan. Él realmente no vivía allí al principio. La compró después de que me gradué y comencé a trabajar. Estaba tan estresada que, como novata, a menudo me sentía abrumada y lloré frente a él una vez. Poco después, se mudó allí y me dejó una habitación. Con un suspiro, dijo, si alguna vez te sientes mal, ven aquí. Estoy tan cerca. ¿A quién más vas a buscar? Cuando estaba demasiado ocupada con el trabajo como para comer, él, que nunca había tocado una cocina, aprendió a cocinar por mí. Todos los días me traía la comida a la oficina. El primer plato que aprendió a hacer fue mi favorito, pollo picante. Él nació con una cuchara de plata, pero nunca fue arrogante. Las personas que lo perseguían podían dar 2 vueltas a esta ciudad. Algunas incluso me buscaban para que organizara cenas con él. En ese entonces, era joven y no sabía cómo rechazar a la gente. Ayudé a una chica a organizar una cita con Elías, y esa misma noche, recibí su llamada. Él parece amable por fuera, pero en el fondo es increíblemente frío. Creo que no tengo ninguna posibilidad. La chica me dijo que Elías era el hombre más educado que había conocido. Cuando se dio cuenta de que lo habían engañado, no se enojó. Pacientemente terminó la cena con ella, pero al final dijo, la carrera de Lisa apenas está despegando, y a menudo tiene que dividir su tiempo. Puede que no te importe ella, pero a mí sí. Así que, si no es necesario, mejor no la molestes, ¿no crees? En ese momento, todo era tan claro y brillante. El tiempo fluía suavemente. Todo parecía perfecto. Todos pensaban que, siendo tan cercanos, Elías y yo acabaríamos juntos eventualmente. Yo pensaba lo mismo. Pero, ¿qué pasaría si él no me quiere? ¿Qué haría entonces? Capítulo 2. Elías levantó una ceja y, después de un largo silencio, bajó la mirada y pronunció mi nombre con seriedad. Lisa, tienes 25 años. ¿A cuántas personas has conocido? Algún día encontrarás a alguien que te trate incluso mejor que yo. Me quedé paralizada. Ya sabía cuál sería su respuesta. Por un momento, sentí un nudo en la garganta. Parecía que lo había arruinado todo. Ya había visto antes cómo rechazaba a otras chicas hermosas, que lloraban frente a él, humillándose, confesando lo mucho que lo querían, pero él nunca se conmovía. Incluso solía crear distancia instintivamente. Su frialdad era suficiente para hacer temblar a cualquiera. Yo pensaba que conmigo era diferente, pero ahora, parecía que no. Estaba equivocada. Al ver que estaba a punto de llorar, levantó la mano, como solía hacerlo, para secar mis lágrimas, pero a mitad de camino, recordó algo y bajó la mano, tomando su encendedor y jugueteando con él, apretándolo 2 veces con frustración. Yo no quería rendirme, pero durante todos estos años, no ha habido nadie más a tu lado que yo. ¿No podemos intentarlo? Me gustas de verdad, Elías, de verdad te quiero. Estaba hablando sin sentido, pero su expresión se volvió aún más fría. De repente, me sentí avergonzada. Después de haberlo conocido tantos años, sabía mejor que nadie lo que significaba esa mirada.
Estaba empezando a cansarse de mí, y entonces, soltó una risa suave, un poco despreocupada, como si estuviera cerrando el tema de una vez por todas. Yo te veo como amiga. ¿Y quieres tener una relación conmigo? ¿Realmente crees que eso es adecuado? Lisa, deja de bromear. Sé buena. Guardé silencio durante mucho tiempo. Sabía que eso era todo para nosotros. Ni siquiera seríamos amigos después de esto. Pero me pregunté a mí misma, ¿volveré a encontrar a alguien como él? Alguien que se preocupe por mí, que se ocupe de todo, tal como lo hace él. Me cubrí la cara y lloré con fuerza. Él suspiró y bajó la mirada para verme. No dijo nada, pero de alguna manera, sentí que lo había dicho todo. Cuando terminé de llorar, me ayudó a levantarme. Sus dedos se curvaron ligeramente al levantarme, pero rápidamente retiró la mano y la metió en su bolsillo. Luego, señaló con la barbilla hacia las 2 grandes bolsas en la sala de estar. Estos son regalos que te traje de este viaje de trabajo. Llévatelos. Miré hacia las bolsas. Estaban llenas de artículos de lujo tanto nacionales como internacionales. Cualquiera de ellos costaría lo que yo ganaría en varios años. Antes me había dado regalos como estos muchas veces, sin importar lo caros que fueran. Para él no era más que un gesto casual. Siempre encontraba innumerables razones para regalarme algo, una promoción, un aumento de sueldo, o simplemente porque llevaba un vestido bonito en un día soleado. Si no aceptaba, se molestaba. Con el tiempo, aprendí a conocer sus humores, así que empecé a darle regalos a cambio, suéteres y bufandas que tejía yo misma, o corbatas y gemelos que seleccionaba con cuidado. Cuando los recibía, siempre sonreía. Mis amigas decían, la forma en que se comportan es básicamente como si estuvieran saliendo. Si no te quiere, nadie lo creería, pero se equivocaban. Y yo también. Elías solo me veía como una amiga. No los quiero, le dije. Él asintió. Está bien. Sin decir mucho más, cuando estaba a punto de irme, lo miré de nuevo. Estaba sentado tranquilamente en el sofá, con una expresión difícil de leer, con un cigarrillo entre los dedos. Parecía sombrío. Pensé en nuestro pasado y de repente me detuve. Tal vez debería intentarlo de nuevo. Podría ir despacio, perseguirlo, mostrarle que mis sentimientos eran genuinos. Y sí, tal vez, funcionará. Pero antes de que pudiera hablar, él se adelantó. ¿La llave de la villa la tienes contigo? Devuélvemela. Había llevado esa llave conmigo durante muchos años. Nunca la usé, nunca viví allí, pero siempre temía que él se olvidara de su llave o que le sucediera algo en casa. Donde quiera que iba, la llevaba conmigo. Y hoy, finalmente, tenía un propósito. No sé ni cómo saqué esa llave de mi bolso y la puse frente a él. Lo único que sabía era que seguramente había perdido la compostura frente a él, porque cuando tomó la llave, me miró, sorprendido por un momento, y luego habló casi con indiferencia, con un tono de decepción en su voz. Lisa, siempre pensé que eras diferente de las demás chicas. Me quedé allí, sintiéndome avergonzada y sin palabras, incapaz de defenderme. Le dije con confianza que me gustaba, pero olvidé que, hasta ese momento, solo habíamos sido amigos, y él provenía de una familia prestigiosa, rodeado de incontables chicas que se le acercaban con esa misma excusa. Con el tiempo, se había cansado de eso. Una vez dijo públicamente que nunca saldría con una amiga. Esa era la razón por la que yo era su única amiga mujer. Cuando me enteré de eso por primera vez, aún no éramos tan cercanos, y ni siquiera me sentía atraída por él. Así que simplemente me reí y no le di importancia. Pero ahora, parece que desde el principio, él había trazado claramente la línea entre nosotros. Me trataba con sinceridad como una amiga, asumiendo que yo lo veía de la misma manera. Nos admirábamos mutuamente, pero no tenía nada que ver con el romance. Sin embargo, ahora, se dio cuenta de que no era así. Yo era un cobarde, alguien que había albergado sentimientos secretos por él todo el tiempo. Y hoy, finalmente revelé mis verdaderas intenciones. Capítulo 3. Después de aquello, me tomé 2 días libres y me fui de viaje a una ciudad cercana. Durante ese tiempo, Elías no me contactó. Antes, solíamos hablar casi todos los días. No tardé mucho en recuperarme. Me sumergí de nuevo en el trabajo. Mis compañeros me preguntaron por Elías. ¿Dónde está ese chico súper guapo y rico? ¿Por qué no te ha traído almuerzo estos días? Antes era tan llamativo. Todos sabían lo bien que me trataba, incluso hasta el punto de malcriarme. Dije, está ocupado, no volverá más. Pero justo cuando terminé de decir eso, uno de mis compañeros volvió de recoger su comida y se sentó a mi lado, bromeando. ¿No dijiste que no iba a venir más? Lo acabo de ver abajo. Seguro que viene a verte, ¿no? Por alguna razón, una pequeña sensación de esperanza surgió dentro de mí. Saqué mi teléfono, pero no había ningún mensaje de él.
Mi compañero me arrastró hacia la ventana, señalando la figura que estaba abajo. Mira, no me equivoco, ¿verdad? Es él. No, deberías bajar. Apreté los puños, pero en el siguiente momento, vi a una chica acercándose a él desde el frente. La reconocí. Era Nicole, la chica que más había perseguido a Elías. Nicole provenía de una buena familia y tenía una personalidad mimada. De alguna manera se enteró de que yo era cercana a Elías y me buscó deliberadamente, amenazando con hacerme la vida imposible. En ese entonces, estaba tan enojada que me peleé con ella. Cuando llegó Elías, fue la primera vez que lo vi tan enfadado. Su rostro oscuro de furia mientras le decía a Nicole que se largara. Luego, cuidadosamente, me vendó las heridas, chasqueando la lengua. No sabía que tenías un lado tan feroz. No te preocupes, no volverá a molestarte. En ese momento, realmente pensé que tal vez él también me quería. Si tan solo pudiera romper esa barrera tácita entre nosotros, entonces podría quedarme a su lado sin esconderme. Nicole se acercó a Elías, le dijo algo, y poco a poco, su expresión se suavizó y sonrió. En ese momento, lamenté tener tan buena vista. Poco después, Elías fue a abrir la puerta del coche. No sé si fue solo mi imaginación, pero me pareció que miró en mi dirección por un segundo, pero tan rápido como lo hizo, apartó la mirada. Nicole subió al coche. El coche se fue. Mi compañera de trabajo rió de manera incómoda. Tal vez me equivoqué, dije. No, no te equivocaste. Era él. Es solo que no vino por mí. Capítulo 4. No pasó mucho tiempo antes de que todos en la empresa supieran que Elías y yo habíamos terminado. Alguien me preguntó en voz baja, ¿te dejó? Negué con la cabeza y tomé un sorbo de café. No, nunca estuvimos juntos. La otra persona me miró sorprendida, con la boca abierta. Pensé que cuando decías que no estaban juntos, ¿era solo una excusa para no hacerlo público? No, desde el principio hasta el final. Realmente nunca estuvimos juntos. Nadie lo creía. El grandioso Elías, bajándose al nivel de hablar con una chica tan dulcemente, cuidando de todas sus necesidades. Y todo eso solo porque eran amigos. Pero tal vez hasta él olvidó que no trataba a ninguno de sus otros amigos de esa manera. Ella pensó por un momento. Probablemente no sabías esto, ¿verdad? Cuando empezaste aquí, él vino personalmente a la empresa. Estuvo mucho tiempo conversando con el jefe en la oficina. Me quedé congelada. Realmente no lo sabía. Nunca me lo mencionó. Pero mirando hacia atrás, las señales estaban ahí. En ese momento, un gerente siempre me molestaba, pero poco después, fue degradado y transferido a otro departamento. Y hubo tantos proyectos que obtuve que no me correspondían. Me concentré aún más en mi trabajo. Evitaba todas las situaciones posibles en las que podría encontrarme con Elías. Y de alguna manera, realmente nunca lo volví a ver. La siguiente vez que escuché su nombre fue aproximadamente medio mes después. Estaba de compras con una amiga cuando un joven se acercó hacia nosotras. Era Oliver, uno de los amigos de Elías. Estaba con una chica que nunca había visto antes. Probablemente su nueva novia. Cuando me vio, Oliver se acercó felizmente. Lisa. Asentí y lo saludé. Él sonrió. Acabo de regresar de un viaje al extranjero. Hace tiempo que no nos vemos. Vamos a cenar esta noche. También invitaré a Elías. Rápidamente dije. No es necesario, pero antes de que pudiera terminar, ya había levantado la mano y marcado el teléfono. Hermano, vamos a cenar esta noche. Accidentalmente presionó el altavoz. Y al otro lado de la línea, la voz del hombre era fría y sin emociones. Mándame la dirección. Vale. Por cierto, Lisa está justo aquí conmigo. Y ya le he dicho. Esta noche ven con ella también. ¿Vale? Después de que Oliver dijo esto, hubo un largo silencio de parte de Elías antes de que hablara. Su voz estaba un poco ronca y parecía cansada. Tengo una reunión esta noche. Vayan ustedes. Sin esperar a que Oliver respondiera, colgó. Capítulo 5. Oliver se quedó sosteniendo el teléfono, un poco desorientado. Después de un momento, me miró con una sonrisa incómoda, ya que está ocupado. ¿Qué te parece si dejamos la cena para otra ocasión? No era tonto. Cualquiera podía darse cuenta de que Elías no quería venir por mí. La reunión era solo una excusa. Asentí en señal de acuerdo, aunque sabía perfectamente que no habría otra cena. Después de que Oliver se fue, mi amiga soltó un suspiro. Sabía todo acerca de mis sentimientos por Elías. Y fue ella quien me había animado a confesarle ese día. ¿Ahora te está evitando? ¿Solo porque le gustas? Asentí de nuevo. Sí, ella suspiró. Sin poder comprenderlo, ni siquiera da una oportunidad. Eso es muy cruel. Si no le gustas, ¿por qué ser tan amable contigo desde el principio? Eso es absurdo. Me quedé en silencio. Esa noche, mientras estaba acostada en la cama,
Pensé en todo durante mucho tiempo. Recordé cómo conocí a Elías por primera vez. Era un recuerdo lejano, y no particularmente agradable. Elías siempre fue admirado y popular. Era el chico de oro, admirado por todos en cuanto llegó a la escuela. Ese año, yo seguía siendo bastante ordinaria, mezclándome con la multitud, apenas notoria, la que en realidad estaba con él, la que tenía su atención. Era mi compañera de cuarto, Elena. A diferencia de mí, ella era audaz y sin reservas en sus afectos. Desde el principio, sus intenciones estaban claras. Le dijo directamente a Elías que le gustaba. O estaban juntos, o no se reconocerían en el futuro. Nada de eso de, eres genial, pero sigamos siendo amigos. No quería escucharlo, y no lo aceptaría. Mirando atrás, tal vez esas palabras impresionaron a Elías. Incluso fui yo quien recomendó el restaurante donde le confesó. Después de que comenzaron a salir, Elías nos invitó a cenar. Esa fue la primera vez que lo vi. En ese momento, ya era el novio de alguien más. Observé en silencio, sin tener ninguna sensación especial. Más tarde, ellos rompieron, y Elena se fue al extranjero, furiosa. Elías la esperó bajo nuestro dormitorio durante mucho tiempo, pero nunca la vio. En su lugar, me encontró a mí. Después de que terminé de hablar, él arrancó el coche de inmediato, directo al aeropuerto. Noté que algo no iba bien, así que preocupada, tomé un taxi para seguirlo. Conducía demasiado rápido. Cuando llegué, ya había tenido un accidente y estaba inconsciente. Después, lo seguí en la ambulancia hasta el hospital, esperando que terminara su cirugía. Intenté llamar a Elena, pero su teléfono estaba apagado todo el tiempo. No fue hasta más tarde que me di cuenta de que probablemente había cambiado su tarjeta SIM. Esa noche, fui la única que estuvo a su lado. A la mañana siguiente, contacté a sus amigos y familiares a través de la escuela. Nunca volví al hospital después de eso. Cuando despertó, su familia le mencionó mi nombre. Una vez más, fue en el edificio del dormitorio donde nos encontramos. Alto y elegante, mandó a alguien para buscarme. Pensé que era algo urgente, así que bajé corriendo. Pero cuando me vio, de repente sonrió. Así que eras tú. En ese momento, una sensación extraña surgió dentro de mí. Antes de eso, nos habíamos cruzado algunas veces, pero él nunca había asociado mi rostro con mi nombre. Le dije, sí. Luego, después de una pausa, añadí, Elena. Su sonrisa se congeló. Olvídalo. Lo que quiso decir es que él y Elena ya habían terminado. Me quedé momentáneamente atónita y no hice más preguntas. A partir de ese día, él empezó a buscarme a menudo, incluyéndome en su círculo cercano. Al principio, era indiferente, pero con el tiempo, comencé a sentir algo. Finalmente, me enamoré de él. Enamorarse de alguien como él era tan fácil. Solo había tenido una relación seria, y lo dejó profundamente herido. Elena volvió unas cuantas veces, intentando reconciliarse con él, pero él permaneció distante, como si nunca hubiera corrido al aeropuerto lleno de pasión. El mes pasado, cuando le llegó la noticia del matrimonio de Elena, le envió sus mejores deseos de manera educada. Fue entonces cuando supe con certeza que lo había superado. Más de una persona me dijo, con lo mucho que Elías te valora, y el hecho de que no ha tenido a nadie más a su lado todos estos años, puedo apostar que ustedes dos acabarán juntos. Lo escuché tantas veces que empecé a creerlo, pero enamorarse, especialmente de manera no correspondida, es complicado. Retrocedes un paso y te sientes insatisfecho. Avanzas un paso, y o consigues lo que quieres, o lo pierdes todo. No tuve tanta suerte. Fue lo último. Capítulo 6. Cuando corté el contacto con Elías, la persona más feliz tenía que ser Nicole. Nos habíamos peleado una vez. Ella no me soportaba, y yo tampoco la soportaba a ella. Como mujeres, podíamos ver claramente las pequeñas intenciones de la otra. No mucho después, recibí un paquete. La remitente era Nicole, pero la dirección de origen era la villa de Elías. Lo abrí, y dentro estaban las cosas que me había dado ese día, las que no había aceptado. Lo pensé por un momento, luego las guardé. Sentí una oleada de tristeza. Elías siempre había odiado a Nicole, al igual que yo. ¿Cómo habíamos llegado a este punto entre nosotros? Y ahora, parecía que se estaba acercando a Nicole de nuevo. No mucho después, mi prima me llamó. Después de algunas palabras, como de costumbre, mencionó a Elías. Habló de lo considerado que era, como incluso había hecho un viaje especial para comprar suplementos nutricionales para mi tía y juguetes para mi pequeño primo. Hace 4 años, cuando mi prima se comprometió, fue Elías quien me acompañó. Antes de ir, le había contado que mis padres habían fallecido, y que había sido criada por mi tía. Normalmente,
Él era tan despreocupado e indiferente, pero ese día fue especialmente atento. Se encargó de muchas cosas en las que ni siquiera había pensado. Al final, incluso dio un gran sobre rojo como regalo. Escuché en silencio. Después de un momento, algo se me ocurrió y le pregunté, ¿cuándo pasó esto? Mi prima respondió, hace un par de días, pero no parecía estar de buen humor ese día. Actuaba raro. Le pregunté por qué no te había traído, pero no respondió. Respiré hondo. ¿Qué significaba esto? Si ya había decidido alejarse de mí, ¿por qué estaba haciendo todas estas cosas en silencio? Se daba cuenta de que cuanto más hacía esto, más difícil sería para mí olvidarlo. Esto no podía ser lo que él quería. Le dije, si vuelve a pasar por allí, no lo dejes entrar. Nosotros, ya no estaremos en contacto. Le confesé. Me rechazó. Mi prima se quedó momentáneamente atónita. Luego trató de consolarme durante mucho tiempo. No mucho después, ella y mi tía comenzaron a organizar algunas citas a ciegas para mí. Me estaba empezando a doler la cabeza con todo eso, pero para mi tía, prácticamente se había convertido en una obsesión. Siempre había pensado que Elías y yo terminaríamos juntos, por lo que no estaba preocupada. Ahora que sabía que no iba a suceder, en pocos días, estaba tan ansiosa que le salieron llagas en los labios. No tuve más remedio que ir a 2 citas. Cuando me encontré con Elías, acababa de terminar mi segunda cita. Al salir de la sala privada, me encontré con Elías y su grupo. Llevaba una camisa blanca y pantalones negros, su rostro sin expresión. Después de no verlo durante más de un mes, su actitud se había vuelto mucho más fría. Cuando me vio, instintivamente dio un paso adelante, pero luego recordó algo y se detuvo abruptamente, apartando la mirada. Era como si no me hubiera visto, pero sus amigos ya me habían notado. Parecía que no sabían lo que había pasado entre Elías y yo. Todos me invitaron a cenar con ellos. Oliver miró a Elías y trató de disuadirlos, diciendo, vamos, Lisa acaba de salir de una sala privada, seguro que ya ha comido, no la obliguen a quedarse. Justo cuando terminó de hablar, un teléfono sonó entre el grupo. Alguien contestó, dijo unas palabras y luego colgó. Después, se volvieron hacia Elías y dijeron, Nicole pregunta dónde estamos. Dice que va a venir. El tono de la persona era casual, como si esto hubiera ocurrido muchas veces recientemente, pero recordé que, en el pasado, nunca hubo alguien que transmitiera mensajes de otra chica a Elías. Mientras pensaba en esto, escuché la voz de Elías, avísale. Al decirlo, pareció recordar algo y finalmente me miró, con la voz tensa, tú también quédate. Vamos a cenar juntos. Guardé silencio por un momento antes de responder. Está bien. Capítulo 7. Fui la última en entrar en la sala privada. Solo quedaban 2 asientos. Uno estaba al lado de Elías, el otro, lejos de él. Sabía que el asiento junto a él estaba destinado a mí. Durante tantos años, siempre había habido un lugar reservado para mí al lado de Elías. Todos estaban acostumbrados a ello. Miré a Elías, y él también me miraba, su mirada tranquila, sin la menor emoción, como si no le importara. Pero al sentarme, vi como su mano descansaba a su lado, temblando ligeramente. Alguien preguntó, ¿por qué no te sientas al lado de Elías? Lo pensé un momento y busqué una excusa casual. Antes no sabía establecer límites. Ahora que ya me había rechazado, debía poner las cosas en su lugar. Ese ya no era mi lugar. Al cabo de un rato, llegó Nicole y se sentó junto a Elías. Miré en silencio. Había comido bastante antes, así que no tengo hambre ahora. Parece que Elías tampoco tenía mucho apetito. Probablemente no había comido antes de venir. Así que, era por mi presencia que él no podía comer. Sentada junto a Elías, Nicole estaba sorprendentemente tranquila. De vez en cuando intercambiaban algunas palabras. Los observé por un momento antes de apartar la vista en silencio. Cuando la noche estaba por terminar, Nicole me lanzó una mirada desafiante. Luego, al pasar junto a mí, de repente se inclinó cerca de mi oído y susurró, escuché que creciste dependiendo de otros. No es de extrañar que no seas tan querida. Siempre pegada a Elías. Mi cuerpo se tensó de repente, y la miré directamente. Esto era algo que solo le había contado a Elías. Nicole iba a decir más, pero ya la había empujado. En ese momento, estaba sorprendentemente tranquila. ¿Quieres pelear de nuevo? Ven. Nicole de repente se quedó callada y dio 2 pasos hacia atrás. La última vez, ya había salido perdiendo conmigo. Miré hacia su lado. Elías, ven aquí. Necesitamos hablar. Este asunto hace tiempo que dejó de agitarme por dentro. Ya no me hería, pero en ese breve instante, de repente lo entendí todo. Él se quedó paralizado. Se dio la vuelta, todavía sin saber bien lo que estaba pasando. Nicole intentó seguirlo. La miré. Yo lo llamé a él.
Será mejor que te alejes. Elías no tenía intención de defenderla. Oliver lo entendió, y se acercó para llevar a Nicole a su coche. Una vez que todos se fueron, miré a Elías. Después de un momento de silencio, apretó los labios y habló primero. ¿Qué quieres decir? Lo miré directamente a los ojos. ¿Te gusta Nicole? ¿Es por eso que la toleras cerca de ti? Elías bajó la mirada y soltó una risa burlona. ¿Eso importa? Al menos ella no fingió ser mi amiga y me engañó durante 6 años. Sus palabras eran agudas. Parecía que estaba actuando por despecho. De repente, me sentí muy cansada. Todo lo que hacía me decía, mira, Lisa, te equivocaste. Cometiste un gran error. Arruinaste la imagen que él tenía de ti. Dije, ¿y ahora qué? ¿No me he alejado ya lo suficiente de ti? ¿Qué más quieres que haga? Él guardó silencio por un momento. Luego frunció los labios con frustración. Que me gustes. Está mal. ¿No estaban las cosas bien entre nosotros antes? Sí, quiero que las cosas vuelvan a ser como antes. Hizo una pausa y luego añadió, eso no debería ser difícil para ti, ¿verdad? De repente, me sentí agotada. Amar a alguien puede suceder en un instante, pero renunciar a alguien, ¿cómo puede ser tan sencillo? En estos últimos días, me había esforzado mucho por controlarme, por no buscarlo, por mantenerme serena. Pensé que, con el tiempo, todo es posible, pero ahora, él estaba frente a mí, diciéndome de manera contundente, él quería cortar de raíz. No se sentía cómodo con mi ausencia, pero no podía darme el amor que yo deseaba. Entonces, su petición era, que lo olvidara. Solo así podría seguir siendo mi amigo sin remordimientos. ¿Esto es justo para mí? Lo miré, y la última pizca de esperanza que me quedaba desapareció por completo. Está bien, escúchame. No importa cuáles sean tus intenciones con Nicole, si realmente te interesa o si simplemente apareció en este momento y estás usando su presencia para que yo me rinda. Eso es asunto tuyo, y ya no te preguntaré más al respecto. ¿Cómo querías? Ya no te voy a querer. Por la misma razón de antes, alguna vez me trataste bien de corazón, como una amiga. Así que, cumpliré tu deseo, volveremos a ser como antes. Seremos amigos de verdad, claramente definidos y con los límites bien marcados. Una brisa fresca pasó, haciendo ondear mi vestido. Su expresión se suavizó, como si finalmente hubiera resuelto un gran problema. Todo su ser parecía más relajado. Curvó un poco los labios, como si fuera a sonreír, pero, por alguna razón, había una ligera confusión en su mirada. Había algo que no supo captar en ese momento. Y más tarde, por mucho que intentara recordar ese instante, ya no podía volver a él. Capítulo 8. Después de ese día, Nicole nunca volvió a aparecer frente a mí. Elías y yo llegamos a un extraño equilibrio. Él no me contactaba directamente, pero sus amigos empezaron a invitarme a salir, uno tras otro. Cenas, senderismo, esquí, usaron todas las excusas posibles. Yo los rechacé a todos. Dije que estaba ocupada, y realmente lo estaba, ya que ni siquiera estaba en la ciudad. Había estado fuera en un viaje de trabajo. Cuando regresé, ya eran las 4 de la tarde. Estaba agotada. Me di una ducha y me fui a dormir. Cuando desperté, recibí una llamada de mi prima. Me dijo que me había organizado una cita. El mismo lugar de siempre. El chico ya estaba en camino. No tuve tiempo de rechazar. Así que me arreglé rápidamente y fui hacia allá. Cuando llegué, me di cuenta de que mi prima realmente se había esforzado esta vez. Era bastante guapo. Su actitud me recordaba un poco a Elías. Charlamos un rato. Luego él salió a atender una llamada. Me quedé allí, pensando, cuando de repente recordé algo. Rápidamente saqué mi teléfono. Hoy era el cumpleaños de Elías. Lo había olvidado. Había tantas cosas sucediendo últimamente que ni siquiera le había comprado un regalo. Abrí WeChat. En la última media hora, él me había enviado algunos mensajes. Era la primera vez en más de 2 meses que me escribía. ¿Olvidaste algo? ¿No nos reconciliamos ya? ¿Por qué no contestas el teléfono? Dudé por un momento, a punto de devolverle la llamada, pero Elías ya estaba llamando. Su tono era bajo, pero indiferente, como si no le importara. ¿En qué has estado tan ocupada últimamente? Lo que quería decir era, porque cada vez que sus amigos me invitaban, yo estaba demasiado ocupada, incluso en un día tan importante. No contesté el teléfono. Tras una breve pausa, volvió a hablar. Hace mucho que no nos vemos. Por alguna razón, noté un leve matiz de resentimiento en su tono. Estaba a punto de responder cuando mi cita regresó, con la voz fría y distante. Disculpa, tuve que atender algo. Bajo las luces suaves, me di cuenta de que sus rasgos se parecían ligeramente a los de alguien más. En el pasado, cualquier cosa que me recordara a Elías me hacía perder la concentración. Pero ahora,
Incluso si esta persona tenía cierto parecido con él. Me mantuve tranquila y sacudí la cabeza. No pasa nada. Después de eso, instintivamente respondí a Elías. Oh, estoy en una cita. Hice una pausa, con la intención de preguntarle dónde estaba celebrando su cumpleaños. De repente, el sonido de su respiración en el otro lado se volvió más pesada. Antes de que pudiera hablar, escuché estática y el ruido de algo estrellándose contra la pared. Apreté el teléfono con fuerza. Me quedé paralizada durante mucho tiempo. El hombre frente a mí preguntó, ¿pasa algo? Si tienes algo urgente, puedes irte. Flexioné los dedos. Todavía no podía entender bien lo que acababa de pasar. ¿Dije algo mal? Elías rara vez se enfada. ¿Por qué iba a romper su teléfono justo ahora? O tal vez escuché mal, y simplemente se le cayó. Asentí. Me disculpé con mi cita y salí del restaurante, pero no había avanzado mucho cuando recibí una llamada. Era de mi empresa, había un asunto urgente y necesitaban que fuera de inmediato. De pie en la encrucijada, consideré enviarle un mensaje a Elías para explicarle. Escribí un par de palabras pero, recordando algo, las borré. Me dije a mí misma, olvídalo. No hay necesidad de explicarle. Cuanto más explicaba, más podría pensar el que aún tengo sentimientos por él. Al final, llamé a Oliver. No voy a poder ir, por favor. Dile a Elías que le deseo un feliz cumpleaños. Oliver dudó por un momento, como si quisiera decir algo, pero al final no lo hizo. Simplemente asintió. Está bien. En mi aturdimiento, escuché una voz familiar al otro lado, fría, con un toque de autocrítica. No la molestes. Si hubiera sido antes, sabiendo que casi me pierdo el cumpleaños de Elías, habría corrido sin pensarlo 2 veces. Pero quizás Elías ya no necesitaba que hiciera eso por él. Lo que él necesitaba era solo una amiga. Mucho tiempo después, descubrí, ese día, Elías había estado esperándolo desde temprano por la mañana. Todos creían que, de todos los días, no faltaría a su cumpleaños. Él revisó personalmente todos los detalles del banquete una y otra vez. Las flores que había colocado eran mis rosas favoritas, y el perfume era el que más me gustaba. Había pensado en muchas cosas que quería decirme. Después de todo, hacía mucho tiempo que no teníamos una buena conversación, pero desde la mañana hasta tarde, incluso después de que el banquete debería haber comenzado, su teléfono no sonó. Alguien, al notar su expresión perdida, bromeó con él. Elías, ¿estás enamorado de Lisa? Todos lo hemos notado desde hace tiempo. La manera en que la tratas no es normal. Elías, casi con torpeza, repitió, ¿yo la trato diferente? ¿Yo la amo? La persona asintió, claro, es obvio. Elías se quedó sentado mucho tiempo, y luego, de repente, abrió el chat que, en realidad, revisaba todos los días. Dudó durante mucho tiempo antes de escribir. Quería decir algo. En ese momento, definitivamente quería decir algo, pero lo que escribió terminó siendo un mensaje de lo más normal. Y entonces recibió esa llamada que lo tomó por sorpresa. Por primera vez, se sintió tan confundido y enfadado, pero ni siquiera sabía contra quién estaba enojado. Al instante siguiente, lanzó su teléfono contra la pared. Parecía que había olvidado. Él me rechazó, y al final, yo terminaría con otra persona. Nadie espera para siempre. Capítulo 9. Al día siguiente, fui yo quien contactó a Elías. Contestó rápido, pero no habló primero. No mencioné lo de ayer. Solo dije, ya te envié el regalo. Debería llegar pronto. Él se detuvo un momento, su voz un poco ronca. ¿Por qué? Después de que por fin lograste llamarme, ¿ni siquiera vas a decirme, feliz cumpleaños, en persona? Le dije, feliz cumpleaños. Él se rió un poco, pero no colgó, como si quisiera mantener la conversación. Preguntó, ¿lo hiciste tú? Me quedé helada. No esperaba que preguntara eso. ¿De verdad importa si lo hice yo? No, respondí, pensando en ello. Los regalos que solía darle eran demasiado personales para ser solo amigos. Esta vez, lo que le envié fue muy correcto y formal. Se quedó en silencio de nuevo, y después de un rato, escuché el sonido de un encendedor, con un cigarrillo en los labios. Su voz era apagada y parecía un poco nervioso. ¿Cómo te fue en tu cita anoche? ¿Fue bien? Pensé en el rostro del hombre, sintiéndome un poco culpable. Dije, sí, fue bien. No sé si me escuchó claramente, pero de repente se atragantó con el humo y comenzó a toser. Miré la hora. Tengo algo que hacer pronto, así que ya no te entretengo. Él respondió, su voz ronca, está bien. Después de ese día, seguimos hablando como siempre, pero la mayoría de las veces, era él quien iniciaba la conversación. Un día, me envió un mensaje, estoy haciendo galletas. He olvidado algunos pasos. ¿Puedes venir a ayudarme? No sé cuándo empezó,
Nuestras conversaciones se habían convertido en frases como, ¿puedes? ¿Podrías? ¿Te parece bien? Nos habíamos distanciado tanto que se sentía irreal. Mis pensamientos estaban dispersos, y olvidé responder a este mensaje. Cuando llegué a casa y lo vi parado en la puerta, de repente lo recordé. Él echó un vistazo a su teléfono y luego levantó la vista hacia mí, con una expresión un poco cansada. Deberías haber salido del trabajo hace una hora. ¿Por qué llegas recién ahora? Me quedé paralizada. Había hecho un plan de última hora para cenar con una amiga. No esperaba que Elías me estuviera esperando aquí. Antes de que pudiera responder, levantó una ceja y preguntó, ¿estabas viendo a tu cita? Abrí la boca, pero simplemente asentí. Sí, lo estaba. No sonrió, solo me miró fijamente. Después de un momento, habló, llamándome por mi nombre con un toque de seriedad, Lisa. Lo miré, confundida. Sí. Al segundo siguiente, me entró una llamada. Tuve que contestar. Era mi cita del otro día. Me preguntó si tenía tiempo para ir al cine. No me lo esperaba, después de haberme ido antes la vez pasada, que hubiera un seguimiento. Antes de que pudiera decir algo, Elías ya estaba detrás de mí, preguntando, ¿es tu cita? Suspiré internamente. Estaba tan preocupado que incluso seguía mi progreso en las citas. Pensé un momento y respondí primero a la persona al teléfono. Está bien. Después de confirmar los detalles y fijar la cita para la próxima semana, colgué. La mirada de Elías se oscureció y, después de un rato, esbozó una leve sonrisa. Bien, ¿te has vuelto difícil de encontrar últimamente? Le respondí, sí, he estado bastante ocupada. Soltó una risa suave, pero no dijo nada más. Me siguió dentro. Raramente venía a mi casa. Mi apartamento era pequeño, y con su altura, el espacio lo hacía parecer incómodamente fuera de lugar. Nunca lo había visto así antes. Me dieron ganas de reír. Él me miró, como si de repente hubiera encontrado interés en el momento. Toda su actitud cambió, volviéndose más relajada. Ya no estaba tan silencioso como antes. Se puso un delantal y empezó a batir la mantequilla con movimientos ágiles. Lo miré desde un lado, sin nada más que hacer, sintiendo la incomodidad. Comenté algunas cosas que me habían pasado recientemente. Respondía a cada cosa que le decía. Me detuve y lo miré, de repente dándome cuenta de algo extraño. Tú me enseñaste a hacer estas galletas. ¿Cómo es que olvidaste los pasos? Y él ni siquiera me había preguntado qué seguía. La habitación se quedó en silencio al instante. Escuché el sonido de algo que casi se caía. Su voz sonaba tensa cuando respondió, me acabo de acordar. Capítulo 10. Poco a poco. Elías y yo volvimos a la forma en que solíamos interactuar, pero no estaba segura si era solo mi imaginación, o si él no parecía estar feliz. Un par de días después, uno de sus amigos celebraba el primer mes de su bebé. Yo también estaba invitada. Después de la celebración, algunos de nosotros nos reunimos para una comida. No tenía intención de ir, pero Elías me agarró la muñeca y dijo, si me emborracho luego y no estás a mi lado, no podré volver a casa. La noche estaba oscura, y su tono era lamentable. Me miraba hacia abajo, con los ojos llenos de palabras no dichas. Pensé por un momento y acepté. Después de todo, era la última vez. Él había sido tan bueno conmigo antes, y cuidarlo un poco no era gran cosa. Solo es entre amigos, ayudándonos mutuamente. Hace 2 semanas, recibí una notificación de que me enviaron a trabajar a otra ciudad. Podría ser 6 meses, quizás más. Me iba mañana. Las bebidas fluían y el ambiente se volvió animado. De repente, alguien sugirió jugar verdad o reto. No pasó mucho tiempo antes de que fuera el turno de Elías. Alguien le preguntó, Elías, ¿te gusta alguna chica? Elías guardó silencio por un momento. Después de una larga pausa, levantó la cabeza y respondió, sí. Todos empezaron a bromear y miraron en mi dirección. Aparte de mí, probablemente no podrían pensar en nadie más. Tardé un poco en reaccionar. Estaba a punto de decir, no me miren a mí, no soy yo. Después de todo, ya le había confesado mis sentimientos a Elías, y él me había rechazado. No había dejado lugar para los sentimientos, pero antes de que pudiera decir algo, Elías se rió, me miró y dijo, bueno, sigamos. Tuve suerte y no perdí en la mayoría de las rondas, pero al final, finalmente perdí una. La persona que hacía la pregunta era Elías. Sostenía sus cartas, y las miradas a nuestro alrededor estaban llenas de insinuación. Me preguntó, ¿qué eliges? Pensé en ello y respondí, reto. Levantó una ceja ligeramente y apretó los labios, luciendo un poco nervioso. Envíale un mensaje a tu cita. Dile que mañana estarás ocupada y no podrás ir al cine. Nuestras miradas se encontraron. No me moví. Elías levantó la vista, su voz con un poco de presión.
y preguntó lentamente, ¿es tan difícil? Respondí, sí, es difícil. De hecho, esa misma noche ya había hablado con esa persona. Había rechazado la invitación al cine, pero no había necesidad de decírselo. Solo éramos amigos, y algunas cosas no debían decirse. Si hablaba demasiado, los límites se difuminarían. Tomé la bebida frente a mí y me la bebí de un solo trago. Capítulo 11. Esa noche salimos hasta bastante tarde, y Elías realmente bebió demasiado. Lo llevé a casa. Cuando llegamos a la puerta de la villa, le pedí las llaves. Él buscó en su cuerpo, mirándome, con los ojos ligeramente enrojecidos. No las traje. Me quedé paralizada. ¿Qué hacemos ahora? Tenía la mente sorprendentemente clara. Vamos a tu casa. Mi casa no estaba lejos de allí, y en este momento, parecía que no había una mejor opción, así que lo llevé a mi casa. Él caminaba tambaleándose a mi lado, siempre mirándome con una mirada directa. De repente, habló, con una voz inusualmente suave. Lisa, se me olvidó preguntarte, ¿desde cuándo te gustó? No dudé mucho. 6 años. Elías, te he gustado durante 6 años. Este tema se había convertido casi en un tabú entre nosotros últimamente, pero ahora, debía estar borracho, por eso le preguntó. Frunció los labios y de repente dejó de hablar. Todo su cuerpo parecía tensarse. Cuando llegamos a casa, le preparé una sopa para la resaca. Se sentó en el sofá, sosteniendo el cuenco, tomando grandes sorbos, con la camisa un poco desordenada. Me miró y dijo, está rica. No pude evitar reírme. No había nada particularmente bueno en ello. Después de que terminó, me agaché para tomar el cuenco de sus manos, tratando de calmarlo suavemente. Justo en ese momento, las luces se apagaron. Hubo un corte de energía. Cuando estaba a punto de levantarme, su mano de repente apretó mi cintura. Caí sobre él. Nuestras respiraciones se entrelazaron. Bajo la influencia del alcohol, su agarre era fuerte, casi posesivo. Sus labios estaban casi tocando los míos. Su aliento cálido. Él llamaba mi nombre, una y otra vez. Lisa. Lo empujé. Basta. Acuéstate y duerme un rato. Ya casi amanece. Tenía un vuelo temprano. Ni siquiera había terminado de empacar. No tenía tiempo para perder aquí. Después de un rato, las luces volvieron. Elías se veía incómodo, luchando por quitarse la ropa. Me incliné para ayudarlo a ponerse algo más cómodo. En el pasado, siempre que se emborrachaba, yo lo cuidaba de esta manera, pero esa idea desapareció rápidamente. No era lo correcto. Me di la vuelta, con la intención de ir a mi dormitorio, pero de repente, él agarró mi muñeca. Su agarre era fuerte. Su respiración se volvió más errática, y murmuraba algo. No podía entender bien las palabras. Solo podía escuchar vagamente palabras como arrepentimiento y me gustas. La luz de la luna se derramaba, iluminando su cuerpo, y de repente pensé, oh, este es el hombre del que he estado enamorada en secreto durante 6 años. Cuando me fui, Elías aún no se había despertado. Llamé a Oliver. Elías está en mi casa. Ven a buscarlo. Oliver me preguntó instintivamente, ¿y tú? Miré la maleta a mi lado. Me voy lejos por un tiempo. No volveré en un buen rato. Él guardó silencio por un momento. ¿Él sabe esto? ¿Te dejó ir? Estaba un poco confundida. ¿Por qué no me dejaría ir? Oliver se quedó sin palabras, y después de un rato, tartamudeó, lo que quiero decir es, aunque sea por trabajo, tú no tienes que irte tan lejos. Elías podría arreglar las cosas para ti aquí. Sonreí. No es necesario hacer eso entre amigos. Capítulo 12. Cuando me mudé a la nueva ciudad, tuve que readaptarme, encontrar una casa, instalarme. Fue un periodo ocupado, pero me sentía bien. Antes, Elías siempre se encargaba de todas estas cosas por mí. Ahora lo hacía sola, y en realidad no estaba mal. Elías me mandó 2 mensajes. La primera vez fue justo después de aterrizar. Encendí el móvil y vi su mensaje. Era breve. Escribió, ¿te vas sin despedirte? Lisa, has crecido de verdad. No sabía qué responder. Después de pensarlo mucho, simplemente respondí, La segunda vez fue a medianoche. Ya había pasado medio mes desde que llegué a la nueva ciudad. Era mi cumpleaños. Me mandó un mensaje largo. Me contó que ese día había cocinado una comida enorme. Invitó a muchas personas. Alguien se quejaba de lo picante, jadeando, porque todo es tan picante. Elías. Ese día, él no probó ni un bocado. Al final del mensaje, me preguntó, la comida allí es insípida, ¿verdad? ¿Te estás acostumbrando? ¿Cómo va tu lugar? ¿Alguien te está molestando? Leí el mensaje 2 veces. Finalmente, le respondí, me he acostumbrado. Nadie me molesta. ¿Por qué hacía esto otra vez?
Cada vez que se comportaba así, comenzaba a pensar que en realidad sí le gustaba. Unos días después, me dio una fiebre alta. Fui sola al hospital, tomé un taxi, me registré y me pusieron un suero. Sentada en el vestíbulo del hospital, viendo a la gente ir y venir, recordé 2 años atrás. Estaba tan ocupada que descuidé mis comidas. No dormí bien y finalmente me desmayé por agotamiento. Era la misma escena, abarrotada y ruidosa, pero en ese entonces, alguien estuvo a mi lado todo el tiempo. No tuve que hacer nada. Él se encargó de todo. Pasé 8 días en el hospital. Él arregló una habitación privada, y dormí mejor que nadie. Él estaba allí, preocupado, quedándose despierto conmigo durante varias noches sin dormir. Esa versión de él no me amaba. En medio de todo el ruido del hospital, de repente empecé a llorar. ¿Cómo llegamos a este punto? Aunque pensaba que lo había superado, momentos como estos me recordaban cuánto aún me afectaba. Así soy yo, sensible, insegura y temerosa. Pero ahora, debería enfrentar estas cosas y dejarlas ir de verdad. Pasé varios días consecutivos en el hospital. No volví a pensar en Elías. El último día, cuando salía del hospital, vi a alguien acercándose apresuradamente desde la distancia. Él me vio. Caminó hacia mí con urgencia. Escuché que estabas enferma. ¿Cómo te sientes ahora? ¿Todavía te duele? Me quedé mirándolo por un buen rato, sin saber cómo reaccionar. Finalmente, como si algo hubiera hecho clic en mi mente, sonreí. Ya estoy bien. Luego añadí, por cierto, Elías, ¿te acuerdas de esa pregunta que me hiciste una vez? Él frunció el ceño y parecía un poco nervioso. ¿Qué? Tú dilo primero. Yo también tengo algo que necesito decirte. Asentí. Está bien. Yo primero. Repetí la pregunta que él me había hecho una vez, y finalmente, le respondí con certeza, tenías razón. Tengo solo 25 años. Aún no he conocido a tanta gente. Habrá alguien allá afuera que me trate aún mejor que tú. Para entonces, no tendré que ocultar mis sentimientos bajo la apariencia de una amistad, susurrando mis secretos en la oscuridad, abriendo mi corazón. Alguien los escuchará.